Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric volvió a respaldar a los miembros de la Policía de Investigaciones. Esto ocurrió, como puede verlo, en el marco de la ceremonia de investidura de su nuevo director general, Eduardo Serna Lozano, que tuvo lugar la tarde de este lunes. Serna fue designado por el mandatario tras la renuncia al cargo de Sergio Muñoz Yáñez, quien fue enviado a prisión preventiva la semana pasada. Está imputado por filtrar información secreta de diversas causas de alto perfil. ¿A quién? Al abogado Luis Hermosilla. En referencia a la crisis que esta indagatoria desató la Policía Civil, el jefe del gobierno reiteró al comienzo de su discurso que las acciones de una persona o de un par de personas no pueden manchar a toda una institución. Al cierre, y tal como el gobierno sostuvo una vez conocido el vínculo entre Muñoz y Hermosilla, el presidente Boric comprometió que ningún hecho nos va a desviar de nuestra tarea de seguridad de los chilenos y chilenas, que en cada lugar que voy, en todas las esquinas de Chile, sea en la costa o en la cordillera, en el norte o en el sur, nos señalan como su primera prioridad. Y dijo además que quienes cometen actos de deshonestidad no tienen cabida ni en la PDI ni en ninguna institución del Estado. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, el caso del señor Hermosilla, del señor Muñoz, el exdirector de la PDI, como era previsible, ha traído un montón de repercusiones, ha traído cola, como se dice en Chile. Es decir, va a arrastrar y va a dejar su marca probablemente en muchas más cosas de las que imaginamos en el primer momento. De hecho, ya las está teniendo. Y CIPER, Chile, es un centro de investigación periodística que ha llevado bastante la delantera en este tema. Por lo pronto fue quien dio a conocer, reveló por primera vez este audio, que fue el origen de todo esto a fines o a mediados del año pasado. Lo último que se ha sabido, justamente por revelación de CIPER, es que el señor Muñoz y Hermosilla no solamente se juntaban para hablar sobre determinadas causas judiciales, sino también supimos que el señor Hermosilla mantiene o mantuvo, ya no creemos que mantenga o no sabemos, mantuvo conversaciones, contactos con aspirantes a cargos en el Poder Judicial. La cosa sube de tono sin lugar a dudas y eso es gravísimo. Tomamos contacto con el exfiscal Carlos Gajardo para conversar sobre este tema. Carlos, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gracias a ustedes por la invitación a conversar este tema. Bueno, era previsible y también como es previsible que esto va a traer más, bueno, como dijo el otro día el ministro, las cajas de Pandora son así, no se sabe mañana, pasado, qué es lo que va a aparecer, pero esto que apareció es muy grave y capaz que con esto ya es, si se acabara aquí igual sería muy grave, que haya dos miembros del Poder Judicial, un miembro de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, que reconozcan con toda franqueza, no deben ser los únicos, me imagino, que han conversado o que conversaron antes con Luis Hermosilla para allanar su paso a los cargos que hoy día ostentan en el Poder Judicial. ¿Cómo lo podemos ver eso, Carlos? Bueno, yo creo que hay hartas cosas que decir, ¿no? Yo lo primero que diría que efectivamente es cierto que si uno hubiera hipotetizado cuando se destapan los audios cuál iba a ser la primera persona que iba a terminar presa por esto, era difícil prever que iba a ser el director de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto? Eso fue evidentemente un giro, diría yo, no tan esperado. En cambio, creo que la develación de estas comunicaciones, uno las podrá calificar de muchas maneras, ¿no? Muy graves, ha dicho el gobierno, otra serie de personas, pero yo creo que no podemos decir es que sean sorpresivas. Esto es un secreto a voces y quizás ni siquiera tan secreto. Yo creo que el sistema sabe que los nombramientos que se producen en el Poder Judicial, en la Fiscalía, para sobre todo cargos de fiscal regional y nacional, y en las notarías y conservadores más o menos se trata de esta manera, ¿no? De buscar padrinos de carácter político y también cierta influencia en los propios tribunales, que son los que hacen las quinas, las ternas y lo que fuere. Y como naturalmente
los ministros de corte, los fiscales, no tienen tanta llegada con el mundo político. Quien hace de puente para esa llegada son distinguidos abogados de la plaza, si es que cabe la expresión distinguido. Y esto, Matías, yo diría que es grave por dos temas distintos. El primero es que, por supuesto, porque no se respeta para nada lo que podríamos decir la creencia, la necesidad de que en estos cargos prima el mérito, ¿no es cierto?, la meritocracia. Acá son otras cosas las que entran a tallar. El amiguismo, el conocimiento con personas, la capacidad que tienes para armar finalmente una especie de campaña. Y lo segundo que creo yo que es grave, lo primero, ¿no es cierto?, es que no hay meritocracia como elemento fundamental. Y lo segundo que creo yo que es grave es que esto es particularmente grave cuando quienes realizan esta función son abogados que después se sientan a alegar ante estos mismos jueces y ante estos mismos fiscales, ¿no es cierto? Una de las cosas que ha dicho el abogado reiteradamente, a mí me ha tocado entrevistarlo 2 o 3 veces y muchas otras he escuchado, el abogado Manríquez, que es del exdirector de la PDI, cuando uno le pregunta ¿a cambio de qué fue todo esto? ¿A cambio de qué la filtración? Que podría preguntar a un niño de cuarto básico. Ya, ok, ¿y por qué le entrega cosas? Y dice, el peor error de su vida. Pero cuesta imaginar que las cosas no son a cambio de algo, ¿no es cierto? Porque uno no se mete al mercado de la transacción de pedir un favor. Entonces, la pregunta es, en el caso de la PDI preguntamos a cambio de qué. No lo sabemos todavía. En el caso de un juez, ¿a cambio de qué? Un juez no necesariamente paga un cheque por ese favor o por hacerme llegar a tal o cual nombramiento. ¿Puede ser después con la prestación de un servicio en un tribunal? ¿Puede ser eso? ¿Puede darse en Chile eso? Eso es algo que tiene que ser investigado, por supuesto, pero la sospecha, Matías, es evidente, ¿no es cierto? Aquí no tenemos personas que sean buenos samaritanos y que anden ayudando por la vida a jueces, fiscales a ascender en sus cargos. Es evidente que con esa actividad lo que hacen es después tener mejor tratamiento, mejor llegada, acceder derechamente a teléfonos, al WhatsApp de esas personas, ¿no es cierto? Lo que en general no está permitido. Usted sabe que no son admisibles los alegatos de pasillo. Los alegatos todos se tienen que hacer ante los tribunales, en la hora, en el momento en que se establece la audiencia pública, y por lo tanto todo el resto es algo inadmisible. Ahora, yo quisiera también decir, Matías, que también me parece injusto y me parece que sería miope centrar todo esto solamente en los ministros que se han conocido, ¿no? Porque, insisto, acá hay un problema mucho más profundo, mucho más conocido, mucho más extendido. Y yo creo que es muy necesario que si el gobierno, como ha dicho, considera que esto es tan grave, lo dijo la ministra Vallejo, bueno, tome decisiones en consecuencia, ¿no? Aquí hay proyectos de ley que en su momento presentó el ministro Hernán Larraín, el anterior ministro de Justicia del presidente Piñera, que intentó dar una pelea bien fuerte con esto, ¿no? Él presentó proyectos para que el sistema de nombramiento fuera de una manera distinta, básicamente con órganos colegiados, con menos influencia de la política, con mucha más presencia de los propios jueces. Eso también tiene sus riesgos, por supuesto, pero toda esa reforma que se presentó por ahí por el 2019 no avanzó un ápice y estamos en el 2024. Aquí hay lobby muy potente para que esto no avance y a mí me parece que si algo positivo se puede sacar de esto es promover que finalmente tengamos un sistema de nombramiento de altas autoridades donde incluya a todas las que he señalado, no solo las del Poder Judicial, que sea mucho más meritocrático, donde el mérito sea mucho más importante y donde no tengamos... Porque aquí se dice mucho, es que esto es el besamanos. No, si el besamanos es una cosa distinta. El besamanos, que también está mal, es aquella conducta en que el funcionario del Poder Judicial que quiere ascender va donde su superior jerárquico y se presenta, le dice que quiere estar en una terna o lo que fuere. Esto es otra cosa, esto no es besamanos, esto es la influencia externa y, insisto, la gravedad que tiene es que en general son abogados de la plaza que luego litigan en esos mismos tribunales y por eso es que esto es muy grave, esto no está circunscrito a los 2 ministros que se han indicado, ni tampoco, por supuesto, está circunscrito solo al señor Hermosilla. Ni al señor Hermosilla, ni a estos 2 jueces, ni al Poder Judicial. Parece ser una política más extendida. A ver, lo que hay de fondo aquí, usted como abogado me lo puede decir, es que se pone en duda el acceso equitativo, igualitario a la ley, ¿no es cierto? Es decir, la persona que no tiene un abogado con esas influencias y quien contrata al señor Hermosilla u otros que hagan lo mismo, uno ha de suponer que trae más ventaja una de esas personas si es que conoce a alguien en ese tribunal. Entonces, a lo mejor hay abogados que hoy día que leyeron eso y dijeron, con razón perdí.
Si yo tenía todas las de ganar, tenía todos los argumentos, me quemé las pestañas preparando mi alegato y perdí 2-1, perdí 3-0 o 5-0. Entonces, el acceso igualitario a la ley, eso uno. Y lo segundo, olvidémonos de este momento del señor Jean-Pierre Matus, del señor Ulloa, porque convertirlo en chivos expiatorios sería un grave error. Hablemos de algún juez que se compruebe que llegó a través de influencias de terceros, pudiera ser sujeto de revocación de su nombramiento, acusación constitucional o que perdiera su cargo si es que se demuestra cómo llegó a la Corte? Yo diría que si eso sucediera, Matías, sería un acto de cinismo muy grande, ¿no? Porque, insisto, los encargados de hacer acusaciones constitucionales, de juicios políticos, son justamente los miembros, ¿no es cierto?, del Parlamento, del Senado, de la Cámara de Diputados. Y ellos saben perfectamente cómo esto sucede. Entonces, hacerse hoy día como la Virgen María sorprendida de lo que estaba pasando, me parece un acto absolutamente de cinismo. Y creo que lo que corresponde es que se metan de cabeza si es que es cierto que consideran que esta es una práctica inadecuada, que se metan de cabeza a cambiarlo esto. Han salido expresiones en este mismo sentido de la Asociación Nacional de Magistrados que hoy día ha hecho sentir, ¿no es cierto?, que está por cambiar esto. Fíjese que yo celebro, Matías, que por fin el Colegio de Abogados esté teniendo una voz más fuerte, porque durante los primeros meses el Colegio de Abogados dijo que aquí había que hacer un sumario al señor Hermosilla, que no se podían pronunciar, y que como había una causa penal, además el sumario estaba suspendido. Entonces, durante todos los primeros meses, el Colegio de Abogados, que yo por su ausencia en algo tan grave, que desprestigia tan gravemente a la profesión, solo con los últimos hechos que han sucedido, yo lo celebro, pero lo hago presente, ¿no es cierto? El Colegio de Abogados hoy día sacó una declaración pública, su presidente ha estado dando entrevistas, criticando lo que ha sucedido, etcétera, porque les hizo mucho ruido, mira al nivel que llegamos, ¿no? Una frase que se publicó hoy día en el diario La Tercera, donde se dice que básicamente la profesión de abogado consiste en hacer trampa. Eso es lo que se publicó hoy día en el diario La Tercera, y ahí el Colegio de Abogados reaccionó y dijo que no compartía esas expresiones. Bueno, a ese nivel estamos llegando. Entonces, aquí son varios niveles, creo yo, donde tenemos que mejorar. La ley es muy importante, pero también es cierto que no vamos a tener un sistema que de por sí sea virtuoso. Aquí tenemos que intentar mejorar la ética pública, sobre todo imprimiendo un principio que a mí me gusta mucho traerlo a colación, ¿no?, que es el principio de la ingratitud. Siempre alguien te va a nombrar. Tengamos el sistema que tengamos, sí, alguien te va a nombrar en el cargo, ya sea, ¿no es cierto?, una comisión de jueces, el presidente del Senado, quien fuere, alguien te va a nombrar. Eso no significa que tú quedes amarrado a devolver ese favor. A ti te tienen que nombrar por tus méritos. Y tú, a partir de tu nombramiento, tienes que hacer efectivo el principio de la ingratitud. No le debes a nada, a nadie. Como funcionario público, como juez, como fiscal, no le debes nada a nadie por ese nombramiento. Ese principio yo creo que es fundamental, que tenemos que tener presente en nuestro ejercicio, pero sin duda, podremos tener sistemas de nombramiento mucho mejores, más transparentes, con menos opacidad de lo que tenemos hoy día. Hoy día, por último, Carlos, hubo un pleno de la Corte Suprema, que sabemos que mañana van a tener un comunicado oficial sobre lo que se habló. No fue solo sobre este tema. Mañana sabremos, porque se van a manifestar expresamente sobre el particular que hemos hablado. Pero por ahora han dicho que no aceptan la invitación de la Cámara de Diputados a exponer sobre el caso Hermosilla. Por lo que se acaba de saber, ¿puede haber aquí una contienda de poderes que se complique? Porque digan, ¿y con qué cara ustedes me llaman a mí? Si también allá hacen lobby, si usted acaba de mencionar los fiscales también. Es decir, aquí quién se salva. Entonces, que empiece un tironeo de parecer lo más impoluto posible, se puede producir una situación política compleja. Yo creo que se ha producido, ¿no? Tenemos las encuestas que muestran que ya la PDI bajó en su nivel de confianza un 20 y tantos %. Sin duda el sistema de justicia en su conjunto ha bajado otro tanto, la profesión de abogado otro tanto. Entonces, insisto, a mí me parece que aquí hay dos caminos. Uno, claro, hacernos los ofendidos y podemos hacer comisiones investigadoras, me parecen bien que se haga, digamos, ¿no? Pero creo que aquí el punto de fondo es entrar a picar en la manera en que estamos nombrando a nuestras altas autoridades en el mundo judicial, en el mundo de la fiscalía, en los notarios y conservadores. Un par de cositas respecto a eso, ¿no? Nosotros vimos cómo fue el nombramiento del actual fiscal nacional y del anterior fiscal nacional, Jorge Abbott, ¿no?
yo tengo la mejor opinión de lo que ha hecho hasta acá el fiscal Valencia, pero uno no puede dejar de reconocer que el sistema de nombramiento fue extraordinariamente opaco, donde hubo muchas cosas que yo diría son indeseables. ¿Y qué decir del nombramiento anterior del fiscal Abbott? O nombramientos que hace poco tiempo hemos tenido, por ejemplo, de notario. Hace poquito tiempo se nombró a una notario, ¿no es cierto?, que es hermana de un diputado, que tenía un par de años de ejercicio, etcétera. Esas cosas pasan a vista y paciencia de todos los que estamos viendo. ¿Qué cosa del nombramiento del actual fiscal nacional le parece que son impresentables o fueron opacas? O sea, yo creo que todo el sistema en que se nombró, primero cuando se nombra al fiscal Morales, se rechaza esa nominación, luego al fiscal, a la abogada Marta Herrera se rechaza, y luego finalmente al fiscal Valencia y se aprueba. Todo ese proceso, yo diría, Matías, lo que menos importaba al momento de decidir quién iba a ser el fiscal era quién tenía los mejores méritos, quién podía hacer mejor el trabajo, quién tenía un mejor proyecto. Nada de eso importaba. Pero sinceremos la conversación. Las votaciones que se hicieron en la Corte y en el propio Senado, lo que se discutía ahí y cómo se decidía el voto ahí pasaba por otras cosas. Y eso, insisto, a mí me parece que es un sistema que le hace daño a nuestra institucionalidad y creo que sería bueno que en esta oportunidad, la podemos dejar pasar también, ¿no es cierto?, y en 6 meses más nadie se acuerda, pero es la oportunidad para que hagamos cambios profundos que permitan una cosa tan sencilla, tener sistemas más meritocráticos y donde las personas que sean elegidas no se sientan amarradas con aquellos que las designaron. Carlos Gajardo, ex fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias como siempre por la invitación. Que chao, esté bien. igualmente. Chao, chao. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. ¿Qué más se puede escribir de Bielsa o sobre Bielsa? Se fue ya hace muchos años, estuvo hasta el 2011, pero siempre se puede escribir más y sobre todo siempre se puede escribir mejor. Bielsa, los años chilenos. Carlos Serrano Barry está con nosotros esta noche, que acaba de lanzar recientemente este libro. Carlos, gracias por estar aquí, muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Gracias por la invitación. Y te quiero hacer más preguntas que ¿qué más puedes escribir sobre Bielsa si sabemos todo? ¿Y qué sabes tú, un español, sobre Bielsa? Un español que vive hace muchos años en Chile, que es futbolero, así que... Mira, lo que pasa es que yo creo que se había analizado mucho, probablemente a nivel deportivo, incluso si me apura a nivel político, todo esto rollo de la NFP, la salida de Harold, la llegada de los nuevos presidentes, claro, todo. Claro. Pero a mí me quedaba siempre esa sensación de que la persona, del hombre que había cautivado a Chile, tal, como que solo se habían dado pinceladas, a lo mejor unos titulares, y no se había entrado a fondo, no se había desarrollado, ¿no? Y bueno, me metí en esa aventura fascinante, a ratos desesperante, debo decir, de intentar contactar a toda la gente, o al mayor número de gente que le conoció, que tuvo trato con él durante el tiempo que estuvo aquí. Y bueno, y básicamente es como una especie de retrato coral que armamos el retrato de Bielsa, valga la redundancia. Carlos vive hace muchos años en Chile, trabajó aquí en TVN, en deporte, así que es vos más que autorizada para hablar sobre este tema. Y si no, aunque no haya trabajado en deporte, también lo sería. Porque te quiero hacer una pregunta, si es exagerado o no, y es bueno que lo diga alguien que nos conoce un poco más desde afuera, un poco, porque ya eres uno más de nosotros que hay, que Bielsa provocó un cambio cultural en Chile. ¿Es exagerado? Mira, yo creo que todo el mundo coincide en eso, que básicamente a nivel anímico, yo creo que fue como una inyección de vitaminas para el país, o insisto, eso es lo que me cuenta la gente, lo que pasaba en el terreno de juego claramente se desbordó y pasó a ser mucho más que unos futbolistas haciendo un gran desempeño, jugando muy bien, clasificando con honores para el Mundial. Y la gente, por lo que me contaban, o sea, el clima que había en Chile era un clima de alegría, la gente afrontaba mejor el trabajo, se pensaba que se podía medir con cualquiera sin importar que fuera a lo mejor un país más grande, algo así. Como que hubo un efecto contagio, por lo que me cuenta la gente, y eso fue solo él. Y básicamente su receta fue no hay atajo, trabajo, rigor, una cierta ética, todo ese tipo toda esa columna vertebral, digamos, de valores, le hizo mucho sentido a los chilenos en un momento y esa fue gran parte del contagio. Construye, Carlos, en este libro que, se lo prometo, además tiene una pluma muy buena, que es muy entretenido. Yo en principio lo iba a leer porque conozco a Carlos y porque tenía que entrevistar a Carlos, pero las noches anteriores no podía parar de leerlo porque hay historias muy desconocidas
muy de ciudadanos de a pie, muy sabrosas, muy chilenas. Tú elegiste hacerlo coral. Hay muchas historias, deben ser 20 historias aproximadamente. Más. 30 historias de distintas personas, desde una verdulería hasta un periodista que se hizo amigo suyo, y todos ayudan a relatar a este personaje. Cuéntanos brevemente qué historias tomaste y por qué tomaste esas historias. Mira, como te dije, yo de repente un día me di cuenta que era casi un coleccionista de titulares o de cosas relacionadas con Bielsa. Y un día cuando las vi todas juntas, dije, si llego a esta gente, aquí hay un libro, ¿no? Y entonces fue simplemente empezar a tirar el teléfono. O sea, había un sitio fundamental que era Pinto Durán. O sea, todo lo que se gestó alrededor, la asociación de vecinos, el verdulero, la feria, la panadería, él iba en bicicleta. Entonces, claro, era una cosa como súper llamativa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que no es lo normal, probablemente cualquier entrenador se habría ido a vivir a una casa en el barrio alto, no sé. Y entonces, a partir de ahí se generan una sinergia muy divertida, ¿no? Pero luego le empiezan a incursionar también un poco en el mundo de la cultura y se hace amigo gente del cine, del teatro, periodista, lo que dices tú también, aunque no se traducía luego en entrevistas y nada por el estilo, pero los tenía. Y entonces, bueno, eso fue un poco y curiosamente, muchas personas me llevaban a otra. O sea, de hecho, había veces que tenía el libro cerrado y bueno, hasta aquí llegamos. Y me salía otro nombre, no me lo puedo creer, otra entrevista, otra tal. Así que, bueno, un libro sin fin y la verdad que tuve que cortar porque no acababa nunca. ¿Intentaste conversar con Bielsa después de o antes de? Mira, estaba todo preparado para que fuera así, pero bueno, todo esto se manejaba a través de intermediarios y me informaron de cómo fue su reacción en la petición anterior previa a la mía para participar, me parece en una serie de televisión o algo así. Y era un no, pero negativo, tajante, incluso airado, te diría. Y yo, mira, francamente, ya tenemos una edad, así que le evité la molestia a él, le evité al pobre intermediario que se llevara otro chorreo y yo me evité un no. Así que, o sea, me hubiera gustado aunque solo fuera a hablar con él, pero parece que cada día está más cerrado. ¿No lo conociste nunca? A hablar con la prensa. No, nunca me lo crucé. O sea, yo aquí en Chile coincidí con él un año y poco, no tanto. O sea, y yo en aquel momento obviamente tampoco tenía la idea del libro. ¿Y supiste si es que ya tiene reacciones sobre el libro? Mira, o sea, durante la gestación hubo gente que le llamó y hasta donde yo sé... Eso te lo voy a preguntar después porque eso es clave, pero él ya tiene el producto. Sí, o sea, él el libro está en Uruguay, digamos, y está en la persona que él se lo tiene que entregar, pero como justo estos días está Uruguay jugando fuera, me parece en España, no sé dónde está jugando, pero si no lo tiene ya, le va a llegar. Te estabas adelantando en otra pregunta, porque se sabe que Bielsa sellaba la amistad con las personas y una de las cosas, aparte que le tenía que caer bien y le parecía interesante, era que fue una persona discreta. Sí. Si no eras discreto, ya hay partes que están muy bien narradas aquí. Si tú cometías un mínimo desliz de indiscreción sin mala intención, te podía hacer la ley del hielo 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguiste tú que te hablara gente que corría el riesgo a caer en la desgracia de su amigo Marcelo Bielsa? Claro. Mira, yo no sé cuál es la clave. Yo creo que hay un poco de tiempo y distancia. Y que también, o sea, había gente que al momento de agarrar el teléfono decía, incluso gente me dijo, por fin. O sea, había gente que quería contarlo. Y yo, claro, el que se resistía mal y había que convencerlo, a veces durante meses o más de un año. Claro, yo le intentaba explicar que bueno, que fue una época importante para Chile, que es bueno que la gente supiera los entretelones de por qué esta historia de amor tan increíble, esta historia de veneración, y sobre todo también les decía que al final que era fútbol, o sea, que tampoco estábamos hablando de, no sé, los planes para invadir un país vecino, nada, era simplemente conversar de cómo se llegaba a ser amigo de Bielsa, cómo era la relación con él y su amor por Chile. ¿Y quién fue realmente el hombre más cercano, hombre o mujer más cercano a Marcelo Bielsa en Chile? ¿Cuál era su hermandad aquí en Chile? Bueno, mira, yo te diría que por conocimiento, porque probablemente la persona que le conoce de más tiempo, desde el 90 al 91, Danilo Díaz, probablemente. Porque él tiene más... O sea, porque el resto de gente prácticamente la ha conocido aquí y, bueno, efectivamente tiró buenos lazos afectivos con mucha gente. Pero así yo te diría de intimidad, de conocerse de mucho tiempo... Danilo, que tenía 20 y tantos años prácticamente, yo creo que era universitario cuando le conoció. ¿Compartían correspondencia antes de la época de Internet? Sí, hablaban se intercambiaban periódicos, libros, revistas, información. Fue
espía de Claro. Bielsa. ¿Ah? Él lo dice entre Él lo dice entre comillas, sí. Pero claro, en aquella, es que hay que pensar, imagínate una Libertadores del año 91 o algo así, Claro. que fue cuando Newell's llegó a la final. Claro. Había partido de aquí de los rivales de Newell's que no televisaban en Argentina. Aquí la final de Libertadores, por lo que cuenta Danilo, se dio en diferido. O sea, imagínate una final y lo grababa en vídeo en VHS, se lo mandaba en un autobús, cruzaba toda Argentina hasta que, o sea, era una cosa como muy, no sé, muy analógica. Era, si hay jóvenes escuchando, les sonará todo a Sí, chino, sí, pero sí, sí. estas Bueno, es del cosas siglo pasaban, pasado ¿no? directamente. Estas cosas Sí, sí, pasaban. sí. Ahora, claro, Danilo Díaz, que en historia muy bonita y con Pancho Muat también, ¿no es También, cierto? sí. Por la literatura, por un poco la narración, en el mundo de la cultura, una cercanía enorme. Uno lo pudiera esperar. Por Danilo, sobre todo futbolero, hablaban de fútbol, de táctica, de esquemas, de jugadores, se hacían desafíos unos a otros. Prácticamente, Ya, uno lo pudiera comprender. Pero había otros personajes, como Don Mario, me parece que es el verdulero, que uno no tendría por qué esperar que llegara a ese nivel de intimidad. Cuéntanos ese tipo de historias de los chilenos de a pie. Sí, mira, yo me lo preguntaba a veces porque el mismo Mario, él se lo pregunta en el sentido que, claro, tú le preguntas, bueno, ¿y de qué hablaba? Y dice, no, hay veces que él se sentaba y estábamos una hora, yo no hablaba, y dice, porque claro, ¿cómo voy a hablar de fútbol? Una persona que sabe tanto, yo no puedo hablar de fútbol con él, yo no tal. Y a lo mejor él estaba una hora monologando o simplemente, qué sé yo, se miraban las caras. Yo creo que él necesitaba gente genuina, como sentirse arraigado, y eso es lo que yo creo que buscó radicándose en Pinto Durán y conociendo el entorno, ¿no? Esto de pasear en bicicleta, están los recuentos de cómo iba a la panadería que hay cerca y hablaba con ellos, desayunaba con ellos, la verdulería, se hizo socio, se dio de alta en la asociación de vecinos de la Villa El Salitre, que es la que está al lado, que era el primer seleccionador que cruzaba la calle, digamos, y hablaba con ellos. Hay muchas cosas como muy mundanas que te hace pensar que él buscaba eso, él buscaba estar con gente genuina, gente del lugar y un poco, bueno, él también es parte de su pelea contra los grandes poderes en el fútbol, la mercadotecnia, todo esto y tal. Él siempre se declara muy unido al pueblo, digamos, a la afición, ¿no? Y entonces yo creo que él buscaba algo de eso. Y de futbolistas propiamente, que fueron dirigidos por él. ¿Tienes algún testimonio? ¿Conseguiste? No, mira, a propósito me alejé un poco de la fase deportiva porque yo creo que estaba muy explotada, sinceramente. O sea, obviamente hay datos futbolísticos, pues bueno, para contar algún telón de fondo, a lo mejor algún bajón anímico que tenía, algo así, después de una derrota, bueno, hay que explicarlo. Pero yo he intentado que el fútbol sea muy subsidiario. O sea, yo cuando estaba escribiendo el libro pensaba en gente que no tenía por qué ser futbolera o que no le gustara exactamente. Obviamente tiene que haber un telón de fondo, pues no deja de ser un seleccionador de fútbol, ¿no? Pero he intentado alejarme de, no sé, no se habla de tácticas, no se habla de cosas así, porque aparte que no entiendo y no me interesa, ¿no? ¿No eres futbolero? O sea, no tanto así, o sea, veo mucho deporte, pero no me pierdo con eso. ¿Y te encontraste con críticas al personaje? ¿Te encontraste con críticas negativas, con pelambre, diríamos en Chile? ¿Alguien te lo peló? Mira, yo desde el principio siempre me marqué como que no quería hacer una geografía, una vida de santo. Yo no quería hacer ensalzarle y, de hecho, yo pienso que por eso algo válida mi mirada, que es desde fuera del bielsismo, un poco desde fuera todo el fenómeno, ¿no? Como un observador. Pero también me di cuenta que al hablar con tanta gente cercana a él, objetivamente el retrato de él sale muy positivo, ¿no? Y entonces intenté buscar un cierto contrapunto, por lo menos hablar con un par de periodistas que tuvieran encontronazos con él, porque básicamente con la prensa deportiva se llevó mal, ¿no? Y entonces ahí me cuentan un poco clave del otro Bielsa, ¿no? Y luego, bueno, también, aunque no sean críticas, pero cuando cuentan lo que dices tú, esto de cuando él siente que hay una traición, tal, bueno, de alguna manera también queda como un personaje o tú te das cuenta también que a veces la pista para él también un poco caprichoso, es como que esta tarde te quiero aquí a las 8, oye, pero es mi cumpleaños, da igual, aquí a las 8, o sea, como que notas también que hay un cierto posición de arriba a abajo, un poquito, ¿no? sí, claro. algún egocentrismo también en el personaje. Claro. Claro, hay un personaje bien freak, digamos, hace cosas muy raras, ¿no? Después de un buen resultado, la repetición casi automática de ciertos movimientos en la cancha. Claro. Pero ese tipo de cosas como, por ejemplo, pedirle a alguien que vaya a Pinto Durán y está de cumpleaños con la familia. Y entonces, esa personalidad, ¿la pudiste dibujar? ¿Se ve aquí? Sí, yo creo que queda claro que una persona, o sea, cuando yo siempre dije, para que en Argentina te llamen loco, realmente debe ser una persona fuera de lo normal, pero es lo que me decía alguien, no un loco lindo, sino un loco
por este tipo de forma de ser que tiene, ¿no? Que, por ejemplo, la imagen genérica que tenemos nosotros es un hombre sufriendo en las ruedas de prensa ante los periodistas, que no quiere hablar, cabizbajo, casi con una línea de voz, algo así. Y luego lo que te cuentan puerta adentro, que cuando supera ese muro de la amistad, digamos, es un tipo absolutamente entrañable, empático, divertido, y que cuesta imaginárselo, insisto, por la imagen pública que tenemos de él. Pero claro, yo he pensado que el primero que me lo contó, digo, bueno, típico que habla bien de su amigo, pero el segundo, el tercero, el cuarto, o sea, realmente parece que el Bielsa puerta de adentro, el Bielsa en la distancia corta, es otra cosa totalmente diferente, insisto, muy humano, muy empático. Le muy gustaba preocupado. mucho juntar a gente que no es por lo que leí, que no lo leí completo y perfecto, sino que varios, así salpicados algunos capítulos. Me queda en esta lectura cruzada que le gustaba mucho juntar a gente de distintos mundos en lugares donde él era el punto de reunión. Sí, sí, sí. Efectivamente, eso es muy llamativo. Por ejemplo, alguna vez en Pinto Durán, que me lo relató Pancho Muat, que por ejemplo le invitó sin que le conociera, pero él se enamoró de sus columnas que escribía los fines de semana. Y que una para él- particular, de María de Claro, Paine. esa le llevó muy, muy dentro. Pero bueno, las columnas, Pancho sabemos cómo escribe, ¿no? Y para él fue una puerta de entrada a Chile muy, según cuenta él, fue muy válida, le sirvió para entender mucho la idiosincrasia del chileno, ¿no? Y entonces él cuenta, claro, primero para empezar le invitan a él que no le conocía de nada y él pensaba, bueno, esto va a ser un ambiente futbolizado y tal. Y cuando llega allí, para nada, está la dueña de su restaurante favorito, está un representante de no sé qué, está la chica que le llevaba las cuentas en el banco. O sea, lo que dices tú, un crisol absolutamente atípico, inesperable, y para nada era el directivo de tal, el jefe de tal. Eso no es ya, ¿no? Y entonces él, bueno, insisto, yo creo que él buscaba eso, gente genuina, gente con la que podía relacionarse de alguna manera casi horizontal. Y pasas un poco por aquí con el Bielsa que también mete su nariz en el mundo de la política. No de la política, pero con políticos. Sí. El Bielsa, que es bien político, es de familia muy política, él viene, Sí. Desde su hermano, su padre, su hermana, en fin, es una familia política en la Argentina. Aquí también toma posición política. Algo Sí. de eso. Yo no sé si él quiso meterse o se vio metido, digamos, en la... Pero claramente hay dos caras, que es su maravillosa relación en tiempos de Bachelet y el cortocircuito que hay en cuanto entra el gobierno de Piñera, que no se entienden nunca, no se encuentran. Y bueno, las 2 o 3 veces que coinciden, en las cámaras se puede ver en YouTube, donde se quiera, es terrible, porque él prácticamente huye, hace un escorzo casi para no saludarse, y todo se corona con el famoso saludo no saludo de la moneda, que fue como un poco la guinda del pastel, ¿no? Y sí, bueno, él claramente tiene una afinidad ideológica con el primer gobierno que se encontró y claramente está en la vereda opuesta en la otra, pero aparte, él me cuentan que se sintió utilizado porque parece que durante la campaña habría salido alguna imagen de él en algún acto o algo así de Piñera que no le hizo gracia, se sintió utilizado y ahí, a partir de ahí como que cortaron totalmente la relación. Carlos, ¿cuál es la expectativa con este libro? ¿Tiene mercado internacional este libro? Mira, por el momento es Planeta Chile, pero estamos moviendo, o sea, primero ojalá funcione aquí bien, que las sensaciones son muy buenas, pero a mí me encantaría obviamente que cruzara la cordillera y por lo menos Argentina, Uruguay y Ahora, es muy quién sabe si chileno, España. tiene muchas Sí. claves muy chilenas. ¿Es adaptable, tú que conoces, trabajaste, eres español también, es adaptable a que, así como tú dices, que no es tan exagerado, pensar que Bielsa nos cambió, adaptarlo para que los otros entiendan? Mira, yo lo he... ¿Entiendan cuán importante fue en el ámbito cultural un entrenador de fútbol? Claro, mira, yo intento hacerlo así, de una manera que se pueda leer. Y yo pensaba en libros que... Todos hemos leído libros, no sé, que un escenario en Sudáfrica, algo así, Claro. cosas que pueden ser absolutamente ajenas a nosotros, pero que no hacen sentido, ¿no? Y yo objetivamente he intentado explicar algunas cosas. También, bueno, a lo mejor porque soy español, tenía la mentalidad puesta en que ojalá diera el salto. Pero sí, me gusta contar y me gusta explicar un poco. O sea, yo creo que puede entenderse perfectamente y que, por lo que me han contado también, se relaciona, o sea, tiene mucho punto de conexión con lo que pasó en Bilbao, con lo que pasó en Leeds, también a nivel popular, con mucha gente, relaciones que hizo. Y pudiera ser interesante quizás en una nueva edición, una saga, seguir a este personaje, porque es distinto dirigir una selección, que está ya, si no me equivoco, es la tercera, la de Uruguay, ¿no? Argentina, Chile y Uruguay. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa en un club? En fin, porque hay otros personajes, la psicología de este personaje está muy bien relatada aquí, además de la sociología del chileno y él y cómo se intenta adaptar, es la psicología de este personaje. ¿Te interesaría seguirlo a Leeds?
seguirlo a Marsella. Estuvo en Marsella, ¿no? Estuve en Marsella. En Marsella, estuvo en Bilbao. Bilbao tiene una... En fin. Mira, la verdad, como personaje es muy interesante y tal, pero yo creo que no volvería. No vas por ahí. De hecho, bueno, ya sabes cómo son estos de los libros. De repente hay gente que me está llamando, dándome datos, tal, o sea, ya te digo que tuve que cortar. De hecho, me pasé muchísimas páginas, lo que me había pedido la editorial. Tuve que sacar alguna entrevista, por desgracia, tuve que sacar testimonio. ¿Y te han llegado datos que ya no están? Me han llegado comentarios, sí. Oye, esta persona, oye, y tal. Y digo, no, yo no vuelvo. O sea, te quiero decir que es demandante. Además, te quiero decir, cuando uno no es escritor profesional, yo tengo mi trabajo, demandante, exigente, tengo hijos pequeños, no sé, tengo una vida. O sea, hay veces que de repente, pues no sé, levantando a las 6 de la mañana, la primera tecla de esto la pulsaba a las 10 de la noche. Imagínate, con los ojos se me caían rodando. Así que he sacrificado. ¿Por qué quisiste escribir esto si tú no eras del mundo del fútbol, ni estuviste con Bielsa casi en Chile? Mira, yo creo que otro hijo del COVID. De repente por las tardes, después de mi trabajo, vi que tenía tiempo, podía hacer algunas llamadas, tal, y me cautivó. O sea, a lo mejor el reto también, no sé, porque todo el mundo decía que no. De hecho, intenté subir el barco a un par de amigos periodistas deportivos para que me acompañaran, aparte con contactos, conocían gente y tal, y me dijeron, yo no me meto ahí. Así que fue un poco loco. Pero insisto, la primera, a mí la que me dio el baremo de que la cosa podía ir bien fue la del verdulero, que fue la primera entrevista, y era un tipo muy reacio a hablar, y cuando vi que pudimos estar 4 o 5 horas hablando, pensé que la cosa iba a ir bien, y luego ya la segunda funcionó, la tercera y tal, y... Librazo, no solamente para la gente futbolera. Aquí hay historia del Chile contemporáneo, del Chile de hoy, vista a través de un personaje como Bielsa. Uno conoce a muchos personajes conocidos y desconocidos, chilenos. Está la idiosincrasia del chileno medio, muy puesta aquí. Carlos Serrano, felicitaciones por este libro, muy entretenido, muy bien escrito, fascinante pluma. Así que gracias por estar aquí y eso, no lo va a pasar mal leyendo este libro, regalando este libro, porque es muy, muy recomendable. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Matías, un placer. Muy buenas noches. Igual. Hacemos una pausa, ¿le parece? Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio.